ser tu dueño. Quiero vivir en la casa de tus sueños. Quiero todo contigo. Déjame. Muy bien. Bien. Tu, 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 Y además de tres mosqueteros, tres cantantes. Buah, ya quisieras. En fin. Yo por lo menos, ¿no? Hoy 2 de abril, Día Sí. Mundial del Autismo. El autismo que sabemos que es un... Parte. Ahí está, es un montón, es un espectro enorme de Trastorno diferentes... autista, exactamente. Y que hay entran- diferentes niveles, tipos, todo, ¿no? Exactamente, cada caso es un caso distinto. Y tenemos a Natalia Santellán del CEA para comunicarse con nosotros y sacarnos algunas dudas. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias ¿Se por me estos escucha minutos. bien? Sí, nosotros te escuchamos. ¿Tú nos escuchás? Perfecto, sí, se escucha re bien. Ah, bien, Sí, bien, 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 bien. perfecto. Sabes que estuve leyendo la proclama de la Red TEA de Uruguay para este día, que la idea de estas cosas que se hace así de conmemorar en un día es que el tema esté en la mesa de todos nosotros, ¿verdad? Y que podamos hablar. Pero por la proclama que ustedes están haciendo, me sorprende mucho porque es mucho lo que se está pidiendo, quiere decir que es muy poco lo que se le está brindando a las personas con TEA. Bueno, qué gran tema. Pero asusta. Primero que nada, ¿cómo te puedo explicar? Se hace una gran información, hace muchos años que se viene informando todo lo que es el tema del autismo, pero si bien hay una información, hay una gran ignorancia en cuanto a lo que se necesita o a lo que necesita la persona con TEA específicamente. O la familia. ¿Ya? O la familia también, claro. Exacto. Si bien es una discapacidad o una condición o un trastorno, como lo quieran llamar, no es una discapacidad visible a grandes rasgos como cualquier otra discapacidad, sino Sí. que es algo más silencioso. Entonces, si la familia no intenta informarlo o decir qué es lo que necesita esa persona, muchas veces caemos en el error, y lo digo como mamá porque en su momento también me pasó, de no saber realmente qué es lo que necesita esa persona. Por Claro. eso es lo de la proclama, ¿no? El poder explicar realmente cómo incluir a una persona con TEA en la educación, cómo incluir a una persona con TEA en la sociedad, cómo poder generarle oportunidades. Es bien amplio, no es que no se pueda hacer nada y no es que no se hace nada, sino que yo creo que más que nada es un trabajo de hormiga, ¿no? Claro, pero piden, por ejemplo, Y a poquito se va logrando. capacitación para docentes, que los acompañantes pudieran estar en las aulas independientemente del grado. A los mayores de 29 años no están contemplados en algunos de los servicios. Es muy fuerte, digo, hay mucha cosa que está faltando. El personal del Sí, sistema en de cuanto a la cuidados, por capacitación. ejemplo, no es especializado. No, empiezo por el tema de Dale. lo que es Por donde los quieras. docentes, Dale. ¿no? Sí, por donde empezaste recién. Vamos por puntos. El docente, si bien tiene una carrera que es muy profesional y salen totalmente aptos para poder enseñar, ya sea en primaria, secundaria o terciaria, Ujú. se les enseña más que nada a planificar y a enseñarle a una persona neurotípica, no se le enseña cómo planificar para una persona con discapacidad. Y acá no entra solamente lo que es el trastorno del espectro autista, sino que entra toda la discapacidad en general. Ujú. ¿Tá? Y lo digo porque en más de una ocasión se nos ha presentado la oportunidad de conversar con un docente de varios ámbitos y siempre nos dicen lo mismo. Cuando nosotros ingresamos a un salón donde tenemos 30 alumnos y dentro de esos 30, porque generalmente no baja de ese número de alumnos, nos encontramos con un niño o con un adolescente o un adulto y no sabemos exactamente cómo lo vamos a encarar. ¿Ah? Si a nosotros, que es lo que dicen los docentes, lo que solicitan, y bueno, y hoy en día lo estamos pidiendo a nosotros desde la asociación y desde Red TEA, si a estos docentes se los enseñara a planificar desde primer año de carrera, como ellos más de una vez nos lo han explicado, cuando egresan de la carrera de docencia, es mucho más fácil para ellos poder enfrentarse a todas estas cosas de decir, bueno,
cualidades distintas y enseñanza, ¿no? Entonces, imagínate este panorama. Tenemos un docente en donde ingresa, estás en tercer año de escuela, ingresa con 30 alumnos, no sabe que va a tener un alumno con TEA o con síndrome de Down o con trastorno de déficit de atención o con trastorno del lenguaje. Ingresa, tiene este alumno, bueno, tiene que empezar a interiorizarse, bueno, cómo aprende, si tiene lenguaje, si no tiene, si tiene estereotipia, si no tiene, si tiene problemas que es no me sale la palabra, perdón, que es muy enérgico, ¿está? Hiperactivo. Y bueno, empezar a hablar con la mamá, con el papá, poder capacitarse. La mayoría de los docentes se capacitan por su cuenta, tienen que buscar un curso, lo pagan, lo abonan, buscan materiales, compran los materiales el docente. Entonces, nosotros lo que decimos que no es la idea que el docente tenga que pagar. No, claro, hacer todo ese esfuerzo. Pagar. Sí, y son horas que ellos dedican. Por supuesto. Hay muchos docentes que hay que sacarse el sombrero y decir, bueno, la verdad que dejaron el alma y yo no tengo nada que decir respecto a mi situación como mamá, pero la realidad es que el docente no tiene por qué hacerlo, eso lo tiene que brindar el sistema. El sistema tiene que brindar que en docencia, en cualquiera de los 3 ámbitos, el docente salga preparado para poder enseñar en discapacidad, porque si hay una ley que te está diciendo que hay inclusión educativa, bueno, que esa inclusión se cumpla. Claro. Perfecto. Lo mismo pasa con los acompañantes. Lo mismo pasa con los acompañantes terapéuticos. BPS brinda asistentes personales para la persona con discapacidad, o sea, discapacidad de dependencia severa, o sea que no es autosuficiente, digamos, siempre tiene que tener a alguien al lado. Pero esa persona que es asistente personal no está capacitada para lo que es la discapacidad en su totalidad, solamente para la persona con discapacidad motriz. Entonces, si yo tengo a alguien con un problema de discapacidad intelectual, a esa persona, esa familia que la contrata la tiene que capacitar. Chao. No, entonces, Natalia, no es el camino. Claro. Y te hago una pregunta, ¿qué pasa cuando todo ese entorno está bien capacitado y lleva de una manera lo más cercano a lo óptimo posible con ese niño o esa niña que tiene TEA? O sea, ¿cuál es el resultado que puede llegar a verse en una sociedad donde esto ya esté más digerido, digamos? Se podría integrar normalmente. Y son resultados muy grandes. Claro. Sí. La integración en la parte escolar, te lo puedo decir como ejemplo, capaz, como mamá, nos pasó que una de las maestras de mi nena estuvo sumamente abierta a todo lo que yo como mamá le expresé de mi hija, todo lo que necesitaba, cómo aprendía con terapeutas, que le pudiera pasar técnicas, herramientas y demás. Y ella los aplicó en el aula y mi hija estuvo todo el año aprendiendo, en ningún momento tuvo una desregulación en la conducta, en ningún momento dejó de no atender, al contrario, la maestra estaba fascinada, tuvo una integración en el salón con los compañeros, que aparte los niños son capos, en eso no tengo nada que decir, y la maestra conoció un mundo, aparte que aprendió cómo planificar respecto al niño con TEA, que le tuvimos que enseñar, y no digo que la maestra no sepa, que sea ignorante, que no sepa ser maestra, sino que volvemos al punto inicial que te decía hoy. Esa maestra no está capacitada para planificar flexible, de una manera flexible. Tiene que hacer todo, romper toda esa estructura que le enseñaron esos 4 años y volver a armar una nueva, literalmente. Y creo que poder aplicar eso sería fenomenal. Y hablamos de la primera infancia porque en la primera infancia es donde se hace el cimiento fuerte para que eso después pase a secundaria, porque si vos no haces un buen primario, sabés que la mayoría de esos niños con discapacidad, el 50% puede ingresar a secundaria, y bueno, ni que hablar a terciaria. Entonces creo que no es justo, ¿no? Dos. Y bueno, teniendo...
Sí. No, dos cositas porque viste que el tiempo es tirano y tengo dudas importantes. Una es, por ejemplo, tú estás en el interior, en todo el interior del país, los gurises, las familias, en estos casos, ¿pueden tener acceso igual que en Montevideo a todos los servicios? Bueno, respecto a lo que es asistente personal, Sí, sí, porque bien. eso es a nivel nacional. Bien. ¿Tá? Respecto a lo que es terapias, deberían de tenerlo. Eso lo brinda BPS, brinda las ayudas especiales que son Plan AYEX para las familias con personas con discapacidad, para los niños o los adultos, porque no es solamente niños. Ajá. Y bueno, eso después se hace un contrato con los centros de rehabilitación, donde brinda más terapias alternativas como fonoaudiología, psicomotricidad, terapia ocupacional, pedagogía. Claro. Pero la realidad es que, bueno, estas terapias a veces no son suficientes, ¿no? Bien. Y lo otro... Ellos necesitan... Más. Y continuo. Sí. Lo otro que te quería preguntar, porque ahí también justamente mencionaste adultos, y bueno, como uno la rutina natural es que los padres desaparezcan antes que sus hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos gurises en el futuro? ¿Qué pasa cuando o no tienen un hermano que se haga cargo o los padres desaparecen? ¿Dónde terminan estos gurises? Y bueno, sí, es muy relativo, pero dependiendo del grado de severidad que tenga cada situación, si es un grado severo, Sí. Generalmente puede terminar internado en un psiquiátrico o en una casa de hogar, y no es bueno porque terminan No. sedados. Claro. Y bueno, muchos de ellos pueden terminar enchalecados. Después tenés otros que capaz son un poco más autosuficientes y bueno, habría que ver la situación, si realmente tuvieron el acompañamiento y el abordaje que se necesitó en su momento para que puedan desenvolverse solos en esta sociedad, pero la realidad está complicado. Está muy complicado. Ahí habría que trabajar. Vamos a decirle a la gente que también, pese a todo esto, por el día de hoy, obviamente también el Ministerio de Salud Pública sacó un comunicado por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, en el cual simplemente da algunas recomendaciones para las familias de los autistas, pero no plantea ninguna acción concreta. Esperemos que con el correr de los meses algo pase. Esto suceda. Muchísimas gracias, Natalia, te tenemos que despedir. El tiempo es tirano. No hay problema, gracias a ustedes. Muchas No, gracias. por favor. Abrazo a Estamos todos. Abrazo agradecidos grande. por el espacio. No, por favor. Chao, chao. Chao. Bueno, @redTAUI es hay cuenta en Instagram también, que nos solemos hablar de eso con Natalia, y hay cuentas en Instagram, hay un correo electrónico y ahí está saliendo en gráficos, por si alguien tiene dudas o bueno, quiere acercarse a la organización por alguna razón, está a la mano de todos. Nos vamos a una tanda, Fito. Exacto. ¿Qué quedaste pensando vos? Bueno, nos vamos a una tanda y así Fito me cuenta de qué te quedó pensando. A ver.